Cristo es la paz. La hermana citaba el Salmo 125, un salmo que es muy conocido entre nosotros y que está en esta canción. Y este salmo trae a colación también lo que vamos a estar hablando hoy, porque efectivamente Cristo es la paz, pero ¿es la paz de todos? Yo creo que no. Yo creo que tendríamos que entender. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué bendición! Esto no lo hacen en Logroño. Ya se lo voy a decir a Carlos. Gracias, hija. Qué bendición. Pues les comentaba a mis hermanos que Cristo es la paz solamente para algunos, no para todos. Imagínense que fuera para todos. No habría guerras, no tendríamos esta situación que estamos viviendo, que la gasolina está subiendo a una velocidad asombrosa, que la gente está pendiente si va a poder estar trabajando la semana que viene o no. Pero a nosotros, los que hemos sido llamados al redil, esto no nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar otras cosas. Y para eso vamos a estar hoy hablando sobre que Jesucristo es nuestra victoria. Les voy a pedir que me acompañen a Romanos, el libro de Romanos. Y a medida que usted consiga Romanos y halle el capítulo 8 de Romanos, capítulo central. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? A ver quién me lo dice. ¿Y el 8 qué es? La mitad. Capítulo central, un capítulo muy conocido, y a medida que usted lo encuentre, le ruego que por favor se ponga de pie. Si usted no tiene Biblia, aquí tenemos Biblias. Si no tiene Biblia, levante su mano, que se la haremos llegar. Todos tenemos Biblia. ¿Qué Biblia en portugués también tenemos? Tenemos Biblia en todos los idiomas. Bendito Dios. Romanos capítulo 8. ¿Quién no conoce el capítulo 8 de Romanos? Todos, ¿verdad? Y hoy vamos a meditar sobre un versículo que está allí, que yo creo que es uno de los versículos más conocidos de la Escritura. Tenemos todos, ¿verdad? Vale, vamos al versículo 37. Creo que lo sabemos de memoria, ¿no? El versículo 37. ¿Quién lo sabe de memoria? De memoria significa que no tiene que leerlo en la Biblia. ¿Quién me lo dice? Más que vencedores. Vamos a leerlo y oramos. Dice así la Escritura. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Señor, venimos agradecidos en el nombre de Jesús. Porque, Señor, estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero tú nos has dado vida. Y tu palabra dice que es una vida abundante. Hoy venimos, Señor, para pedirte tu sabiduría, tu entendimiento, tu conocimiento. Sometemos nuestros pensamientos a ti. Y pedimos que cada palabra que hoy se pronuncie aquí y se escuche, engrandezca tu nombre y aumente, Señor, en nuestras vidas la presencia de lo que eres tú, un Rey, un Dios, un Señor, un Salvador y el eterno Dios. Y pedimos que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano. Más que vencedores.
Yo creo que si hiciésemos una encuesta de esas que no son públicas, sino una encuesta de esas que son secretas, y pusiéramos dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿se siente, vive usted como más que vencedor? Y tendría para poner, le llaman checkmark. No sé cómo le dicen en español, yo me lo aprendí como checkmark. El cacharrito, la V. ¿Cómo? Eso. Y abajo dijera, ¿se siente usted como más que perdedor? Y pusiera usted chulo. Le digo checkmark. Checkmark. Le aseguro que una encuesta de ese estilo tendría en nosotros probablemente una respuesta de la segunda de manera mayoritaria, porque no nos engañemos, mis hermanos. Muchos de nosotros entendemos el vivir más que vencedor como algo que está en la Biblia, pero que aún nosotros no hemos experimentado. Porque no nos engañemos, ¿cuántas veces durante un año usted y yo, en medio de las circunstancias más adversas, en medio de las mayores dificultades, porque ¿quién de aquí no ha tenido dificultades? Yo creo que todos, ¿verdad? Como suele ocurrir con los inmigrantes, venimos acá cargados de ilusiones, de sueños, de deseos y de esperanzas. Y vemos que esas ilusiones, deseos, sueños y esperanzas se diluyen tan rápido como desaparece el dinero de nuestra cuenta bancaria, ¿o no? Y cuando pensamos que tenemos muchos amigos, muchos conocidos y muchos familiares, vemos que en los momentos de dificultad, aquellos amigos, aquellos conocidos y aquellos familiares van desapareciendo de manera paulatina y quizás de una forma muy sorpresivamente rápida. Y que cuando muchísimas veces estamos en esa situación y venimos a la Escritura, porque esta Escritura en muchas Biblias está de un color especial porque se llama promesas de Dios. ¿Sí o no? Y usted ve que resulta que esas promesas no se materializan en su vida. Y usted muchas veces, yo he pasado por allí, miramos al cielo y preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué está aconteciendo? Me siento que estoy siendo pasado por una trituradora, por una piedra de molino. O hay momentos en los cuales, y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, usted mira arriba, abre los brazos de manera exclamatoria y en voz alta dice, ¿hasta cuándo? Mira al vecino, sinvergüenza. Mira cómo le va de bien. Mira cómo el vecino que no va a la iglesia le va de maravilla. Y a mí, que voy a la iglesia, que me esfuerzo, que trato de cumplir lo que dice tu Escritura, resulta que no estoy teniendo una vida de más que vencedor. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida por allí. Y si no lo hemos pasado, le digo a usted, mi querido hermana, mi querido hermano, que esto en cualquier momento va a llegar. Y tengo que decirle que esta porción de la Escritura que hemos leído es única en toda la Escritura. Porque utiliza una palabra que creo que yo en alguna oportunidad he predicado de esa palabra aquí. ¿Quién usa zapatillas? Mira cómo lo digo, zapatillas. Nike. Nike. Oye, ¿hay que hablar en inglés aquí o qué? ¿Quién usa zapatillas Nike? Me pasa la bolsa de ofrendas por aquí, por favor.
Si usted usa zapatillas Nike, usted está llevando en los pies esa palabra que está aquí. Nikao es vencedor. Conquistador es la palabra que utiliza aquí porque es hiper Nikao. La única vez en la Escritura que tenemos una palabra en la cual usted no solamente es conquistador, usted vence a lo sumo. Y yo digo, ¿cómo hago yo para vivir esto? Porque cuando yo leo aquí, en mi escritura dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí me está dando la clave. Y esa es la clave que vamos a hablar hoy porque estamos en el mes del énfasis ¿en qué? Cristo nuestra victoria. Pero usted y yo tenemos que aprender a vivir en la victoria. Tenemos que aprender a cambiar nuestro chip en la cabeza para vivir allí. Y mire, tengo que decirle por experiencia personal que no es un tema fácil. Es un tema altamente complicado y lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer algo que hoy estábamos hablando, que era el acto de contrición. El reconocer dónde estamos. Porque las iglesias, por regla general, esta no. Esta no. Pero en las iglesias, por regla general, hay 3 tipos de personas. Y las 3 tienen un elemento en común y las 3 no disfrutan ni pueden llegar a tener la vida abundante y ser más que vencedores, como dice esto. Ya la voy a explicar esas 3. Cuando usted no vive una vida abundante y usted no conquista, es porque hay algo que de manera ilegítima, porque aquí dice que ya ganó la victoria, ¿verdad? De manera ilegítima le retiene a usted de la victoria. Es decir, usted está preso de algo que no le permite vencer. Esa cárcel puede ser de muchas categorías, de muchas maneras, pero Dios, por medio de Jesucristo, ya compró esa libertad. Vamos a ver rápidamente 3 tipos de personas que hay en las congregaciones, y no significa con esto que estoy hablando que en esta congregación lo hay. Esto es un tema general. Ahora, en Venezuela dicen, el que se pica es porque ají come. ¿Has escuchado eso alguna vez? A ver, que yo me he identificado en las 3. En las 3. El primer grupo de personas que hay en la iglesia es lo que se llaman los cristianos de urgencia. Los cristianos, lo podemos ver en Primera de Corintios, ya vamos a ir allí. El mismo que escribió Romanos, escribió Primera de Corintios. Los cristianos de urgencia son esos que vienen, visitan las congregaciones, y una vez que visitan las congregaciones, se desaparecen y se pierden de vista. Vuelven a venir al cabo de cierto tiempo, pero nunca se integran completamente en la iglesia. Es más, consideran de nosotros que estamos medio locos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, y ya voy a explicar por qué se llama cristianos de urgencia. Capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios. Usted puede sacar de aquí, versículo 21, usted puede sacar de aquí muchas conclusiones, pero a efectos de que hoy tenemos Santa Cena, voy a dejar las bases de lo que será el resto de las predicaciones de mis hermanos acá. Estos consideran que estamos locos, estos cristianos de urgencia. Estos podrían ser aquellos que la semilla ha caído entre rocas, ¿se acuerda? Son cristianos que si llegan a echar alguna clase de raíz, serían lo que llaman los cristianos carnales. En Corintios los habla, ¿verdad? Y Patricia los ha estado explicando en Logroño, en el curso que se está dictando allí de Metamorfosis. Vamos al versículo 21. Los cristianos de urgencias. Versículo 21 dice,
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Son estos que creen que usted y yo estamos locos. Pero cuando les aprieta la dificultad, llaman. Oye, ¿pueden orar por mí? Para que consiga un trabajo. Pueden orar por mí porque mi familiar está no sé en dónde. Es que no aparecen. Vienen aquí, pasan un buen tiempo, uno los mira y dice, apunta bien. Tienen aspecto de cristianos, pero una vez de puertas afuera, no, en esa iglesia, esta o cualquiera, están medio locos. Les han lavado el cerebro. Yo no soy así. Yo vivo mi vida como yo quiero. Pero a la hora del té, ¿a dónde llaman a pedir oración? A María Nelce. Mi hermana María Nelce, tengo un familiar en tercer grado que está en la Guyana Esequiba, qué sé yo, que le picó un mosquito y se le hinchó una pata. Oren por él. ¿O no? Cristianos de sala de urgencia, que empiezan a negociar con Dios y vienen para acá, a donde están los locos. Estos no van a experimentar ser más que vencedores. Estamos en 1 Corintios capítulo 1, porque hoy estamos viendo qué tenemos que hacer para experimentar ser más que vencedores. Vencer y conquistar. ¿Se da cuenta? No dice ser vencedores. Vencer y conquistar. Ahora tenemos un segundo tipo de cristianos. No estoy prejuzgando si son salvos o no. Aplico la etiqueta genérica de cristianos porque tienen características de cristianos, van a las congregaciones, se reúnen, cantan, ofrendan y están ahí. Este segundo tipo son los cristianos sabios. Vaya conmigo, allí mismo. Los cristianos sabios están aquí. Déjenme que tengo aquí las notas porque no quiero perderme en esto. Están en 1 Corintios, en el capítulo 2. Perdón, en el versículo 22 del capítulo 1. Versículo 22 del capítulo 1. Los cristianos sabios son aquellos que dejan fuera todo aquello que ellos no pueden razonar. Capítulo 1 de la primera epístola de los Corintios, versículo 22, dice así: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Estos son los que les encanta debatir temas teológicos. Usted habla con ellos y cada 3 palabras le sacan una porción de la Escritura. Usted no puede ni hablar de fútbol con ellos. No puede decir qué buena la picaña que prepara nuestro hermano Ever, porque de inmediato dice, hay que matar la carne. Todo el tiempo, a la carne hay que matarla, eso sí. Todo el tiempo están en una verdadera diatriba teológica. Se colocan por encima de los demás. Nos miran a todos por debajo y rechazan todo aquello que tiene que ver con lo espiritual. Usted se acerca a esos hermanos, hermanas o hermanos en cualquier iglesia sobre la faz de la tierra, porque está en Corintios, por ende está en todos, y usted no logra conectar con ellos. Es imposible conectar, empatizar con ellos. Cruza usted unas palabras con esta persona y de inmediato racionalizan todo, lo llevan a su terreno, son yoístas. ¿Sabe lo que es yoísta? Todos ellos. Usted le dice, no, que tengo dolor de cabeza. Es que el dolor de cabeza es porque usted tiene un aneurisma.
y usted tiene ese aneurisma en la cabeza porque usted quizás está en pecado. Y usted está... Con eso no se puede. Estos tampoco experimentan la vida victoriosa. Los primeros de urgencias, no, van y vienen. Los segundos, si los tenemos en una congregación, son extremadamente racionales. Llega a aparecer algo espiritual, porque nosotros no podemos negar la existencia de todos los dones espirituales. ¿Hay iglesias que se manifiestan los dones espirituales? Sí. ¿Hay otras iglesias que se manifiestan menos? Sí. Pero es que la iglesia es de Dios. Entonces, Él decide en cuál iglesia se manifiesta un don y en cuál no. Hemos explicado en algunas predicaciones anteriores que al ser los dones de Dios, Él decide cuándo los enciende y cuándo los apaga. Él decide a cuál iglesia le da unos y a cuál iglesia no le da. Así que Él es soberano y dueño de su iglesia. Pero estos no son capaces de racionalizar. Todo lo tienen, no son capaces de entender las operaciones sobrenaturales de Dios. Entonces todo lo tienen que racionalizar y pasarlo por teología. Mire, esto lo voy a decir con muchísima responsabilidad. Huyo de los debates teológicos, aun cuando me gustan. A mí me gusta. No lo puedo negar. Igual estoy en el segundo grupo. Pero me gustan los debates teológicos, pero huyo. Algunas veces estoy viendo algunas cosas en el YouTube. ¿Quién no ve YouTube aquí? Todos, ¿verdad? Vale. No busque prédicas por ahí en YouTube. Si va a buscar prédicas del YouTube, métase en la Iglesia Evangélica Bautista de Tudela o en la de Calahorra o en la de Logroño. En el YouTube de nosotros. Porque hay muchísimas cosas por allí. Pero algunas veces yo veo ese panel de pastores, ¿no? Con mucho respeto, con mucha seriedad lo digo. Entonces le traen preguntas. Pues la gente hace preguntas, ¿no? Por internet. Entonces se sube uno a la tarima y están todos estos señorones con buenas corbatas. Esta me la regalaron. Esta es china original. Cuidado. De las buenas, ¿no? Están todos esos señorones allí y entonces cuando responden no desde la humildad de que tú has recibido algo, que como dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Para qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tú tienes lo has recibido de Dios. Capítulo 4. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Entonces se ponen en una... No. No digo estos pastores, cuidado. Lo estoy diciendo con mucho respeto. Pero este tipo de intelecto no puede vivir la vida abundante. Y hay un tercer tipo, que está también ahí en el versículo 22, que viven solamente en señales. Versículo 22. Los judíos piden señales. ¿Cuántas veces no pedían señales y el Señor iba con ellos y les decía: la única señal que van a tener ustedes es la señal de Jonás? ¿Se acuerdan de esa porción? Estos son los que quieren ver espiritualidad en todas las partes, en todos los aspectos, y cuando no ven esa espiritualidad, lo que ellos juzgan como espiritualidad, entonces esa iglesia, esa enseñanza, ese pastor no sirve. Así que tenemos tres tipos de cristianos y el hilo conductor entre los tres es que cada uno construye un Dios a su medida. El hilo conductor de los tres, el cristiano de urgencia, el cristiano que es sabio y el cristiano que solamente vive con base en señales, sueños, revelaciones y una multitud de cosas y deja afuera la presencia de Dios que está en las Escrituras, los tres, el hilo conductor es que han creado un Dios a su medida.
Y cuando crean un Dios a su medida, ponen los límites en los cuales Dios puede actuar. Pero hoy nosotros vamos a ver cómo operamos para poder ver esta manera de vivir más que vencedores. Lo primero que tenemos que saber es si nosotros estamos en alguno de esos tres. El primero, de urgencia. No somos consistentes, hablamos cosas que no son correctas de la congregación o de los hermanos, pero cuando necesitamos ayuda, vamos allí a pedir oración o pedir ayuda. El segundo, todo lo racionalizamos, le buscamos 5 patas al gato. ¿Ha escuchado eso antes, no? Le escuchamos 5 patas al gato. O el tercero, que si no hay una manifestación espiritual profunda y constante en todas las cosas, no nos vale. Primero tenemos que reconocernos si estamos allí. Y si estamos allí, que estamos en alguno de estos tipos de cristianos, que buscamos la manera de que Dios sea como nosotros, tenemos entonces que cambiar nuestra manera de pensar con respecto a Dios. Y allá hay unas 3 cruces que están vacías. Sabemos que las que están a la derecha y a la izquierda de lo que está atrás, esos están enterrados. Pero que el otro no. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3. Y yo quiero que subraye el versículo 10 de Filipenses capítulo 3. Porque hemos hablado y hemos dicho que tenemos que ser más que vencedores, que hay algo ilegítimo que nos está reteniendo y por eso no podemos vencer. Porque si hiciéramos otra encuesta anónima, secreta, y pusiéramos una pregunta, ¿cuál de la siguiente lista de cosas le impide a usted ser absolutamente libre? Usted tiene ahí una lista larga de cositas que algunas podemos llamar pecados, otras errores, otras vicios, pero hay una larga lista de cosas y seguro que más de uno marcará más de uno. Eso ilegítimamente le tiene a usted retenido. Ahora observe lo que nos dice Pablo en el versículo 10. Dice, en el versículo 10 de Filipenses, dice, a fin de conocerle, subraye conocerle, póngale color amarillo, rojo, azul, el que usted quiera. Y el poder de su resurrección. ¿Lo ve? Aquí hay 2 cosas. Ya hemos establecido que no podemos vivir sacando a Dios de nuestra vida. Ya hemos establecido que hay 3 grandes grupos, pueden haber más. Y hemos establecido que para poder vivir esa vida más que vencedora, hay cosas que nos retienen. Y tenemos 2 aspectos que vamos a analizar que están en este versículo. Lo vuelvo a leer, versículo 10, a fin de conocerle. ¿Lo ve? Y el poder de su resurrección. Una es conocimiento y otra es señal. No estaban tan descaminados los otros, ¿no? Tenemos que tener las 2. ¿Y dónde vamos a ver esto? Vamos a verlo en Juan capítulo 8. Vayan conmigo a Juan capítulo 8. Porque vamos a decir, bueno, ¿qué cosas hay en nuestra vida que nos retienen? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que están impidiendo que seamos más que vencedores? Porque si algo le retiene a usted y no le deja salir, ¿usted está como? ¿Libre o qué? Preso, ¿verdad? Está preso. Entonces, ya estoy viendo que hay tipos de pensamiento en los cristianos, los 3 que hemos visto, ¿verdad? Ya estamos viendo que para poder vencer es porque tenemos que ganar a algo que nos tiene atrapados.
Y estamos viendo que el apóstol Pablo, que era un gran conocedor de Dios y de la Escritura, nos dice que hay dos cosas: el conocimiento y el poder de la resurrección. Vamos al capítulo 8 de Juan. Vamos al versículo 31. Le ruego a mis hermanos, a mis hermanas, que presten especial atención aquí. Esta palabra originalmente se habló en arameo, el idioma que hablaba el Señor Jesús. Probablemente en hebreo, probablemente en arameo. Y fue escrita en griego. Y ha sido traducida a un español que muchos de nosotros no hablamos. ¿Quién dice usted? Excepto nuestra hermana que está, Isabel, ¿no? Sí. No, la otra. Ana. Anabel. Ya me disculpará. Excepto ella. ¿Quién dice aquí? Habla y dice, vosotros sois. ¿Quién dice? Usted. Aquí hay otra, ¿no? Y dos. Hay tres. Pero para nosotros los latinoamericanos aquí levanten la mano, venga. No somos mayoría. Para los latinoamericanos este no es un lenguaje que entre en nuestra cabeza porque no lo escuchamos. Yo se lo escuché de mi papá. Mi papá hablaba así. Entonces más o menos yo creo que entiendo un poco más, porque mi padre al ser español yo entendía y hablaba, decía vosotros y tal. Pero usted no dice a los hijos, venid aquí hijos, que os voy a dar. No, ¿verdad? Pero vamos a ver desde el versículo 31 y preste especial atención porque vamos a abrir estos versículos para encontrar claves que nos van a permitir la libertad. ¿Listos? Yo sé, hace calor, lo sé. Estoy a punto de quitarme la corbata. Me voy a quitar la corbata. Ojo que el infierno es más caliente. Así que ya saben. A portarse bien. 31. Dijo entonces a los judíos que habían creído. Escuchen esto. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Le respondieron estos que habían creído en el Señor Jesús. Aquí dice, en su Biblia dice que habían creído. Sí. O sea que era uno de los tres. Algunos de esos grupos estaban aquí, ¿verdad? Y le dijeron a aquellos que habrían creído en él. El versículo 33. Oye, somos gente diferente, somos linaje de Abraham. Voy a leerlo. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Usted para ser libre tiene que deshacerse de aquello que lo aprisiona. Usted para ser conquistador, vencedor, tiene que vencer lo que lo ata. Sigo leyendo. Jesús le respondió, de cierto te digo. Si usásemos un latinoamericanismo o un venezolanismo, diríamos verdadita. ¿Me ha escuchado antes? Es que esto yo ya me quedé en el español venezolano de hace muchos años. Vale. De verdad, ciertamente, no te engañes, ojito, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? ¿Los esclavos son libres? No. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí hay una profundidad que la vamos a abrir, Dios mediante. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. A ver, si yo vuelvo a la página, el versículo 32 me está diciendo que el conocer la verdad, lo lee conmigo, ¿no? El conocer la verdad, ¿qué es lo que hace? Me va a libertar. Pero yo me puedo quedar allí en esa libertad sin ejercerla. ¿Sí? Vamos a verlo. Yo me puedo quedar en esa libertad sin ejercerla. Porque usted no es vencedor solamente, es más que vencedor. Porque para poder tener el versículo 32, y usted vaya conmigo al 36, la libertad de Cristo tiene que estar operando en nuestra vida. Por eso dice, somos más que vencedores por medio de aquel. ¿Se acuerda que le he dicho que los tres habían puesto como un límite a Dios? Han creado a Dios a su manera. Lo de urgencia cuando yo lo necesito. Los sabios cuando yo lo entiendo. Y las señales cuando yo lo siento. ¿Me va siguiendo ahora? Entonces yo voy a usar esta palabra con mucho cuidado, ¿eh? Dios ha decretado la libertad nuestra. Pero usted tiene que apropiarse de esa libertad. Para poder tener lo que está en el versículo 36, si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo tengo que conocer la verdad. Por eso Pablo dice, conocer, lo hemos leído en el versículo 10 de capítulo 3 de Filipenses, ¿verdad? Y el poder de la resurrección. La resurrección nos da el poder de la libertad que habla el versículo 36. Y el conocimiento nos da la capacidad cognitiva de poder ser libres. No crea que usted es libre al momento en que usted recibe a Jesucristo y usted nace de nuevo. Porque la Escritura nos dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son hechas nuevas. Usted sigue viviendo en cosas viejas. Porque si no, el cacharrito que hubiéramos pasado, para que usted dijera, ¿qué me retiene de ser libre? ¿Usted no le marcaría algún pecadillo o alguna cosa? ¿O sí? ¿Me va entendiendo por dónde voy? Ahora, ¿cómo hago yo para poder experimentar la verdadera libertad? Porque en la iglesia nos dan siempre sermones muy bonitos. ¡Sí! ¡Adelante! Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. ¿Y la realidad? La realidad es que yo me tengo que levantar todos los días a batallar. Pero tengo que cambiar ahora mi cabeza. ¿Cómo la voy a cambiar? Vamos a Apocalipsis. ¿Me acompañan a Apocalipsis? Vale. El libro que todo el mundo le tiene miedo. Capítulo 1 de Apocalipsis. Yo dije que hoy me iba a desquitar predicando. Apocalipsis nos muestra una visión ligeramente diferente de Dios. Acuérdense, conocimiento y poder. Pensar de la manera en la cual Dios nos dice que tenemos que pensar. Actuar de la forma en la cual nos dice el Señor que tenemos que actuar. Esto significa que tenemos que cambiar nuestra imagen de Dios. Pastor, no me diga eso porque me levanto y me voy. Porque yo tengo 234 años de cristiano. He servido en no sé cuántas iglesias y he hecho tantos ministerios. Es más, he predicado como usted quizás no haya predicado. He bautizado. Si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la religiosidad y ver qué nos dice el Señor. Porque los cristianos religiosos son los teológicos, el segundo grupo.
Con eso no llegamos a ningún lado. Cuando aprietan las dificultades, no se vistan que no van. Vamos acá al capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Lo tienen? Versículo 9 de capítulo 1. ¿Lo tienen todos? Hermano, versículo 9 del capítulo 1. Apocalipsis. La revelación. Dice así. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en los buenos tiempos, en el ir a comer, en el picnic. Ah, el suyo dice tribulación. Ah, vale, pensaba que decía en el buen tiempo, en ir a las picañas, en la tribulación. En la tribulación. En el reino y en la paciencia. Más que vencedores, Señor. Pero ya, aparte de mí esta copa. No aguanto más. Mira que cuando llega el final del mes estoy buscando los centavitos esos, los que siempre tiramos así. ¡Ay, qué fastidio! Que nos pesan aquí. Y cuando llega el final del mes estamos buscando esos centavitos por todo. Mi amor, tráeme tu cartera. Y contamos. Tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahora vamos a ver la que es la paciencia, ¿ok? Estaba en la isla llamada Patmos porque yo vivía exactamente como el mundo me dice que tengo que vivir. ¿Dice así su escritura? ¿Cómo dice? Espera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí hay algo diferente. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Diríamos aquí en buen tudelano, a toquisqui, a todos. Esto se aplica a todos. A usted, a mí, donde hayamos nacido. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este es el Dios y el poder de la resurrección. Este es el Dios. Este es Jesucristo. Es diferente. Está lleno de poder, está lleno de gloria, está lleno de majestad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la idea de la cabeza, y nosotros no predicamos prosperidad, quitarnos la idea de la cabeza de que Dios no puede, Dios no quiere, Dios se ha olvidado de mí. No, Dios tiene un propósito con usted, que es diferente. No que no quiera, no que no pueda, no que se haya olvidado, es que Él está esperando de usted. Pastor, ¿cómo me dice que está esperando de mí? Pues mire, ya vamos terminando. Yo sé que hace calor, vamos terminando, pero vamos a Primera de Juan. A Primera de Juan, porque tenemos que decir cómo hago yo para experimentar el poder de la resurrección. ¿Cómo puedo hacer el que conoce la verdad? ¿Y cómo puedo experimentar la libertad de Cristo? Quitando todo aquello que
me está atando y que no me deja ser libre, y entonces no me dejará ser no solamente vencedor, más que vencedor. Voy terminando aquí con Juan, capítulo 1 de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 1. Versículo 13 habla. ¿Se acuerda que le decía de los decretos de Dios? Él es el único que decreta. Usted y yo no podemos decretar. No está en la Escritura que un hombre pueda decretar. El decreto es única y exclusivamente de Dios. Usted puede proclamar las maravillas de Dios. Usted puede interceder por milagros de Dios. Usted puede pedir la mano de Dios en situaciones específicas, pero usted no puede decretar. Si alguno de ustedes, los que está aquí, ha aprendido a decretar en su iglesia anterior, tengo que decirle que no es una enseñanza apostólica ni es una enseñanza bíblica, es una enseñanza que nace de un movimiento de hace 100 años y que se popularizó con los telepredicadores de hace 50 años en la televisión norteamericana que saltaron a nuestros países en Latinoamérica. Pero no hay decretos. No ve a Juan decretando, no ve a Pedro decretando, o lo ve. Usted pide, intercede. Vamos acá, el versículo 13. Esto es decreto, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 13. 2, ya. Perdón, muy bien, pues gracias. Es que quería ver si estaban pilas. Han pasado la prueba. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis. ¿Se dan cuenta? La misma palabra conocer, ¿la ve? Que hemos visto anteriormente. Conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido en pasado al maligno. Vencido al maligno. Si vamos al 14, a la parte final, dice: habéis vencido al maligno también. Ahora, ¿cómo es posible que aquí me dice que he vencido y yo me siento que no he vencido? Porque este es mi estatus legal. Este es el estatus que Dios ha decretado para nosotros. Ahora tenemos que nosotros hacer nuestros deberes. Y solamente lo podemos hacer con el poder de Dios. Habíamos dicho, usé la palabra todoquiski. ¿Quién no conoce esa palabra? ¿No la conoce? Todoquiski es la forma de decir aquí en esta región a todos. Aplica a todos. Mire, el mismo que escribió el Apocalipsis es el mismo que escribió esa primera de Juan. Vamos a ver estas 8 situaciones en las cuales usted tiene que ir y vencer. Usted no va a vencer sentándose ahí solamente. Usted no va a ser libre sentándose ahí solamente. Usted es libre si usted conoce la profundidad de las cosas de Dios a través de la Escritura y pasar tiempo con Dios. Y experimenta el poder de Dios a través de la actividad diaria. Actividad diaria. Porque ¿dónde se enfrenta usted a los problemas? Cuando está sentadito ahí la hora y media de la música. Usted se enfrenta a los problemas y a las situaciones cuando sale por esa puertica. Y cuando sale por esa puertica, vienen los problemas. Aquí no, aquí tenemos música, alabanza, café, arepas, que se repita, arepas como la de hoy. Pero esto se pone a prueba allá afuera. Vamos aquí a la primera, al que venciere. Eso está en el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 7. Versículo 7 del capítulo 2 de Apocalipsis.
Hay 8 veces que dice al que venciere. A ver, espérate un segundo. Acabamos de ver en 1 de Juan, en el capítulo 2, en los versículos 13 y 14, me dice, ya he vencido en pasado. Ahora, ¿cómo hago para vencer? Pues mire, está aquí. Al que venciere, capítulo 2, versículo 7. Da usted la vuelta a la página, el versículo 11, al que venciere. ¿Lo ve? En el mismo capítulo 2, el versículo 17, al que venciere, otra vez. ¿Lo ve? Estamos todos en la misma página. El versículo 26 del capítulo 2, al que venciere. El versículo 5 del capítulo 3, al que venciere. El versículo 12 del capítulo 3, al que venciere. ¿Lo ve? Y el versículo 21 del capítulo 3, al que venciere. ¿Cómo puedo ser vencedor? Porque usted tiene que salir de aquí hoy con la conclusión. Si no, no ha valido de nada el estar aquí hoy. Usted tiene que salir de aquí con la conclusión. ¿Hay algo ilegítimo en su vida? Ilegítimo es porque no proviene de Dios, que le retiene a usted. Y la única manera, mi querido hermano, mi querida hermana, es experimentar el poder de la resurrección. Termino con esta porción que está aquí, en el capítulo 1 de Corintios, por donde casi habíamos comenzado. Capítulo 2 de Corintios, de la primera de Corintios. Mientras usted lo consigue, voy a recapitular. Mientras usted lo busca, Corintios está entre Génesis y Apocalipsis. Ya sabe lo que digo, si usted ve que su hermano o su hermana está buscándolo en el Antiguo Testamento, usted puede orar por su hermano o su hermana. Hemos arrancado que no experimentamos ser más que vencedores. Lo que experimentamos en nuestra vida casi siempre es ser más que perdedores. Casi siempre pasamos nuestras oraciones reclamando a Dios, justificándonos con Dios y negociando a Dios. Pocas oraciones de agradecimiento. No somos más que vencedores porque tenemos una imagen de Jesucristo que no es la correcta. No somos más que vencedores porque nuestro conocimiento de las Escrituras es pobre. No somos más que vencedores porque nuestra cabeza sigue presa en Egipto. No somos más que vencedores porque pertenecemos a alguna de aquellas 3 tipologías. El cristiano de urgencia, el cristiano racional o el cristiano de señales. No somos más que vencedores porque el Hijo no nos ha libertado, aun cuando ha ganado la libertad para nosotros. No somos más que vencedores porque tenemos la imagen de Jesucristo incorrecta. Y eso hace que no podamos avanzar, a pesar que Él nos dice, ya han vencido. Mire la solución, versículo 16 del capítulo 2. Pablo nos da la solución allí. 2:16 significa que usted y yo tenemos que pensar como el Señor. ¿Recuerdan que decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Pero para poder tener el 31 y el 32 operando, usted tiene que cambiar. El 36 operando era, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad
nos hace libres, pero la operación de la libertad que hace Él es cuando tenemos la mente de Él en nuestra vida. Dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero, ojito, yo, Pablo, o nosotros, tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando usted tiene la mente de Cristo, las decisiones que usted toma son diferentes. Mire, ¿cuántas veces no me he equivocado yo por no tener la mente de Cristo? Y podría agregar por no escuchar a mi mejor mitad. ¿Cuántas decisiones no he tomado yo en mi vida por mi propia alma? En el alma está lo que yo soy. Mi mente, mis sentimientos, mis emociones. Y he pensado que lo que yo sé es mejor que lo que sabe Dios. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que se ha metido en negocios, ha tomado decisiones y Dios le ha hablado a usted muchas veces adentro de usted o muchas veces por la esposa? A lo que nos ha hablado por la esposa y nos hemos equivocado, después tenemos que comernos aquel, te lo dije. Eso es terrible. Ya te lo había dicho yo. Es que tú no me escuchas. Pero como usted tiene la mente de Cristo, sus decisiones son diferentes. Así que hoy, cognitivamente, ustedes han aprendido algo que tienen que poner en práctica para que pueda ser cierto y verdadero aquello de al que venciere. Al que venciere 8 veces. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Porque yo sí creo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.